Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, el programa tiene un contenido muy interesante. Hoy traemos al economista Francisco Tavares para analizar un poco todo el modelo neoliberal que se ha venido desarrollando a nivel de América Latina y de República Dominicana. Con él estaremos viendo qué hemos logrado avanzar hasta la fecha, qué tanto ha podido la República Dominicana mejorar sus condiciones e impactar de manera social en su población. Pero además estaremos en el análisis hablando sobre las recientes elecciones de medio término en Argentina, cómo le fue a Milei y de igual forma a la izquierda peronista. Cada uno de estos aspectos lo estaremos viendo en su programa, así que quédese con nosotros y sigue en sintonía con este canal. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. Hola amigos de Conociendo Otras Fronteras. Estamos en el momento del análisis y hoy no podíamos dejar pasar los resultados de las elecciones de medio término en Argentina. Unas elecciones que eran esperadas por todos los argentinos y además por una gran parte de América Latina. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque después de los resultados de septiembre, donde en la provincia de Buenos Aires, Milei sufrió una derrota por encima de unos 14 puntos de distancia con relación al partido, a los peronistas, que fueron los que ganaron en la provincia de Buenos Aires, se entendía que para estas elecciones de medio término la suerte de Milei podía ser la misma. Es decir, se esperaba que Milei pudiera recibir otra derrota del peronismo en las elecciones provinciales que se estuvieron realizando este domingo en Argentina. Y no sucedió así, todo lo contrario. La mayoría de la población decidió votar a favor del partido de Milei. La población se manifestó en un porcentaje de un 40% en favor del partido de Milei y el peronismo se quedó con un 28%. Esto definitivamente que ha generado una gran preocupación en la fila del peronismo, ha comenzado a cuestionar y analizar qué fue lo que sucedió para que estos resultados fueran tan contundentes en favor de Milei. Y pudiéramos nosotros simplificarlo en 4 elementos que hemos analizado como las causas principales que generaron que Milei lograra unos resultados tan positivos como lo que ha tenido en estas elecciones. El primer elemento que tenemos que ver es la cultura del miedo. La cultura del miedo, que para muchos expertos de lo que tiene que ver con el control social, que se han analizado ya incluso autores como el mismo Aristóteles, como el mismo Hobbes, a través del control del Estado y figuras muy recientes como el caso de Manuel Castel, analizan la importancia que tiene el miedo para imponer una posición y para hacer que la población pueda encarrilarse en función de unos intereses particulares. Y esto se ha visto en múltiples ocasiones cuando una economía no anda muy bien, cuando las condiciones sociales
están siendo muy afectadas desde el punto de vista económico, cómo esto, de una manera u otra, puede repercutir en las decisiones electorales. Y esto fue lo que sucedió en Argentina cuando un Milei comenzó a cargar al peronismo la responsabilidad de todo el declive económico que ha tenido Argentina, de la alta inflación que tiene Argentina, de la situación tan cambiante del dólar, cómo esto ha repercutido en el bolsillo de la mayoría de los argentinos y que esto estaba sujeto a que si no le favorecía el voto en las elecciones de medio término, no iban a lograr conseguir que Estados Unidos pudiera ayudarle con los préstamos que ha prometido Trump de más de 20.000 millones de dólares, con las facilidades para ayudar a salvar la economía argentina, y cada uno de estos elementos que también el propio Trump se pronunciara señalando que esto era una realidad, que en el caso hipotético que los resultados no favorecieran a Milei, pues Argentina no iba a contar con el apoyo directo de Trump. Ya todos conocemos cómo ha sido la política de Trump de amenazar la mayoría de los países de América Latina o todas estas potencias que de una manera u otra no respondan a sus intereses, lo ha clavado directamente con aranceles bastante altos que ha comenzado incluso a generar una dinámica económica a nivel mundial que ha desacelerado la economía de los países y ha generado grandes problemas incluso dentro del propio Estados Unidos. Pero estos elementos dentro de una población que ha sido tan maltratada, de una población que ha tenido tantas dificultades para mejorar sus condiciones económicas, pues lógicamente que esto iba a impactar de una forma directa y en efecto así lo hizo. Dentro de la población más conservadora, esto fue un mensaje de que si no estás con Milei, estarías generando una situación económica para ti y para el país. Y provocó que ese voto conservador saliera en una gran cantidad a votar en favor de las candidaturas que representaban el partido de Milei. El otro factor importante que tenemos que analizar tiene que ver con el exceso de confianza del peronismo. Las elecciones de septiembre de la provincia de Buenos Aires generaron unos aires de grandeza dentro del peronismo, generaron un nivel de confianza tan alto que entendían que no tenían que seguir movilizándose, que tenían que ser un poco conservadores, que tenían que enfocarse solamente en trabajar electoralmente para ganar la mayoría de las provincias a nivel nacional y que el descontento que la población ha manifestado y que ha expresado se iba a reflejar en un voto favorable en las urnas para quienes fueran candidatos del peronismo. Cosa que no sucedió así porque ya conocemos los resultados. Y lo que nos dice a nosotros la experiencia es que cuando tú tienes un candidato que realmente no reúne un acercamiento y no logra conectar directamente con la gente, el efecto es que la gente va a votar en contra de ese candidato. Y es lo que ha sucedido con el peronismo. Muchos de sus candidatos, de una manera u otra, vienen de los gobiernos pasados con una cantidad de situaciones que le adversan y esto fue utilizado, muy bien utilizado, por los equipos de comunicación de Milei y a final de la jornada los resultados comenzaron a favorecer al partido de Milei. El otro factor que nosotros tenemos que integrar a este elemento es la división de la izquierda. La izquierda, conjuntamente con el peronismo, lejos de ponerse de acuerdo y definir candidaturas comunes para llevarla en conjunto y tratar de impactar y de mandar un mensaje de unidad a la población y sobre todo de demostrar que había una consolidación de una oposición que estaba totalmente en contra de Milei, lo que hicieron fue que muchas provincias fueron divididos, fueron fraccionados y estos resultados generaron la negativa que hoy ven de que no lograron ni alcanzar la cantidad de votos esperado, pero mucho menos lograr que pasaran la mayoría de sus candidatos. Y el último elemento que yo veo de todo este proceso, que definitivamente terminó generando este gran impacto, tiene que ver con que la mayoría de los elementos que le dio resultado
a todos estos grupos, tanto de izquierda como del propio peronismo, que va más hacia la centroizquierda, fue básicamente las movilizaciones y el apoyo a los grupos que se estuvieron movilizando, como los pensionados, como las personas con discapacidad, como los propios campesinos, y este apoyo comenzó a reducirse por enfocarse exclusivamente en la parte electoral y no así en incentivar y seguir dando ese espaldarazo para que estos sectores entendieran que era importante que ellos se sumaran de manera masiva al proceso electoral para lograr golpear directamente a quienes le estaban haciendo daño y a quienes le habían comenzado a reducir sus capacidades económicas y a quienes también le habían reducido sus derechos. Este elemento definitivamente jugó un papel determinante que se puede reflejar en la gran abstención que se dio en este proceso electoral, que para muchos especialistas superó otras elecciones y que incluso se encuentran bastante extraño este nivel de abstención, sobre todo en un país donde la votación es obligatoria. Y esto se refleja definitivamente en que una gran parte de la población no se sintió identificado con los candidatos del peronismo, pero además quizás también estos mismos grupos que han sido maltratados por Milei, como el caso de los pensionados, como el caso de las personas con discapacidad, no sintieron el respaldo y el apoyo directo del peronismo, y fue lo que lo llevó a ausentarse de las urnas y luego incluso con su abstencionismo castigar la ausencia de apoyo de los sectores de izquierda. Ahí, para mí, se radican los 4 elementos fundamentales que incidieron en esta victoria de Milei. Lo que sí queda por definir es que Milei ahora se siente más fuerte que nunca y que los niveles de arrogancia y prepotencia que lo han caracterizado lo van a llevar a seguir cometiendo errores. Primero, en seguir impulsando una reforma de privatización de todas las empresas del Estado. Segundo, de seguir reduciendo los programas sociales y con ello golpeando a los que menos pueden en Argentina. Y tercero, de seguir colocando en bandeja de plata los intereses de Argentina a favor de los grupos económicos internacionales y sobre todo de las políticas de Donald Trump. Esto agudizará las contradicciones en Argentina y profundizará las movilizaciones que estaremos viendo en los próximos días y en los próximos meses. Una Argentina con mayores dificultades, una Argentina con mayores niveles de debilidad desde el punto de vista institucional y sobre todo unos niveles de dificultad económica para las personas que menos pueden en Argentina, que llevará definitivamente a una crisis bastante fuerte que quizás, posiblemente, pueda generar que Milei quizás no concluya su mandato de los 4 años, y si en dado caso lo concluye, será uno de los gobiernos más desastrosos que ha tenido Argentina en los últimos años en toda su historia republicana. El otro aspecto que me gustaría destacar fuera de Argentina es la victoria que tuvo Iván Cepeda en Colombia. Estamos hablando de un candidato que ha logrado unificar a toda la izquierda de Colombia y que en una primaria interna en este país se ha logrado la mayor votación en la historia de Colombia. Estamos hablando que más de 2.7 millones de colombianos decidieron participar en esta primaria, lo que genera un impacto muy positivo con mira a las próximas elecciones que están programadas para el año 2026, donde la izquierda se vislumbra como una de las candidaturas más sólidas y con muchas posibilidades de preservar el poder, y asimismo lo ha declarado el presidente Petro, de que ha triunfado la democracia y que se ha demostrado que definitivamente en Colombia hay un interés de que los cambios que se han venido generando se mantengan y que siga la paz y que se siga preservando el desarrollo que lleva hasta ahora Colombia. En realidad nos sentimos muy contentos porque Colombia se merece un estado de tranquilidad y de armonía que permita que los colombianos sigan encontrándose consigo mismos, que siga avanzando en términos del desarrollo económico, que la desigualdad social se siga reduciendo y que la paz, sobre todo la paz,
sea lo que prime en Colombia, que ha visto durante décadas desangrar a sus hijos y a sus familiares en guerras internas que no han beneficiado a la población, que no han beneficiado a los que menos pueden, sino que todo lo contrario, han beneficiado a grupos externos fuera de su país que están vinculados al crimen organizado y a otras potencias que se han beneficiado directamente de sus recursos naturales. Que viva la democracia, que viva la paz en Colombia y que definitivamente sigamos trillando el camino del fortalecimiento democrático en toda nuestra América Latina. Ahora en Voz puede disfrutar de la expresión de la tarde. Análisis noticioso, comentarios y la opinión con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Patricia Dipré, Roberto Gil y Ángel Acosta. De lunes a viernes de 3 p.m. a 5 p.m. La expresión de la tarde por Voz, Canal 85 y en todas las plataformas y nuestras redes sociales. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Hola amigos televidentes de su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre traemos un invitado con grandes capacidades, pero no solamente en el orden de su profesión como economista, sino que es un gran analista político y además de eso un gran amigo. Y hoy tenemos la oportunidad de volver a tenerle por aquí y vamos a estar hablando un poquito sobre estos modelos económicos que tenemos a nivel de América Latina y que lógicamente la República Dominicana no escapa a eso. Con él estaremos analizando qué tanto hemos logrado avanzar con ese modelo neoliberal, cómo ha permitido profundizar la pobreza en la República Dominicana o avanzar para algunos especialistas en la materia, pero vamos a dejar que sea Francisco quien nos hable de esto, quien está como invitado en la entrevista central. Bueno, muy contento de estar aquí nueva vez y nada, yo creo que estos son temas que son fundamentales porque tratan de cómo el Estado de verdad va a jugar un rol o no en la economía y bueno, la privatización sería la contraparte, ¿verdad? De un modelo en donde el Estado a través de la política económica incide en cómo las riquezas se reparten, cómo se organizan los mercados, es decir, que es un tema bastante importante. Francisco, tú sabes que la República Dominicana no escapa a ese modelo neoliberal que específicamente empieza en los años 80 con Chile, a partir de esa visión de la Escuela de Chicago, que buscó comenzar a generar como un espejo de América Latina un modelo que sirviera para todos los otros países de América Latina. Aquí en República Dominicana comenzamos a dar pinino con esto en los años 90 y específicamente en el gobierno de Leonel Fernández, cuando se creó la ley de capitalización de las empresas del Estado. Para muchos en ese momento era un modelo exitoso porque iba a ayudar a desarrollar la economía dominicana, iba a quitarle al Estado una carga económica por los subsidios que tenían que cargar estas empresas que estaban bajo la dirección del Estado. Todo este modelo en un primer momento pareció sumamente interesante. De hecho, para muchos en los 90, cuando finalizaron los 90, fue el único periodo donde la deuda externa se redujo y por eso a partir de ahí se siguió promoviendo el modelo e insistiendo en que era el modelo correcto para
apuntalar hacia el desarrollo de la República Dominicana. Pero lo que hemos visto en la práctica desde el punto de vista social es que ese desarrollo económico, si bien es cierto hemos crecido bastante, no se ha reflejado en mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría de los dominicanos y dominicanas. Pero el economista eres tú y me gustaría que podamos analizar hasta qué punto ese modelo pudo ser exitoso, qué realmente logramos conseguir positivo de ese modelo que empieza en los años 90 en la República Dominicana, pero también cuáles han sido las grandes falencias que ha mostrado en el paso de los años. Bueno, interesante, ese enfoque siempre es parte de la economía política que está presente en la República Dominicana, sobre todo en cómo funciona la economía. Hay que recordar que República Dominicana hereda de la dictadura unas 39 empresas que son de capital, vienen en capital público porque el patrimonio del tirano pues no se tenía bastante claro, es decir, había una línea muy fina en lo que era patrimonio personal del tirano y su familia y lo que era propiedad del Estado. Entonces, después del ascenso de Juan Bosch al poder, Bosch entiende de que la democracia no es solo electoral, sino que también implica la distribución de la riqueza y entonces asume como esas 39 empresas como pilar de un modelo de desarrollo económico a largo plazo que implique la redistribución de la riqueza y ponga sobre todo en primer escenario a la gente, al dominicano común. Entonces, inmediatamente se fue dando pie a esta estrategia, sobre todo de distribución de la riqueza y de cómo el Estado como principal agenciador y apropiador de la riqueza nacional a través de esas empresas industriales y comerciales. Las oligarquías se fueron articulando también con el propósito de hacerse parte de este patrimonio público para que devengan en patrimonio privado. Balaguer fue quien, en definitiva, concretó a través de la llamada Ley 299 de Desarrollo y Fomento Industrial y claro está, con las encomiendas que de manera concreta el gobierno de los Estados Unidos le había indicado, y ya a partir de 1966, ¿verdad? Vino el golpe de Estado a Juan Bosch, vino todo este proceso y bueno, al final se impuso el retroceso democrático, que fue Balaguer en 1966 en unas elecciones cuestionadas, pero que en definitiva determinan lo que es el futuro de la República Dominicana, tanto en el plano político como en el plano económico. Es decir, a partir de ese momento comienza un proceso de deterioro del patrimonio público, es decir, de las empresas públicas, y el Estado comienza a ceder poco a poco, aunque se queda con gran parte de las empresas, y no es después de los años 80 y concretamente que se abre el proceso de capitalización de las empresas públicas con el presidente Fernández, cuando comienza verdaderamente a entronizarse en República Dominicana lo que es el llamado neoliberalismo. Y el neoliberalismo no es una ideología en sentido concreto, económica, sino es un conjunto de políticas económicas que tienden a vaciar lo público para que los derechos pasen a ser mercancías o pasen a ser propiedad privada. En ese sentido, muchas empresas dominicanas, de las que quedaron, sobre todo aquellas en el área de la energía eléctrica, generación eléctrica, producción azucarera, etcétera. Una gran cantidad de empresas pasaron a ser orientadas bajo el consenso de Washington. Es decir, esos fueron los momentos del consenso de Washington, un decálogo de políticas económicas privatizadoras, es decir, liberalización comercial, pasar lo público hacia lo privado por la idea concreta de que lo privado gestiona mejor que lo público y que lo público significaba derroche y significaba clientelismo y corrupción. Eso caló bastante en el imaginario político dominicano y ciertamente si uno analiza lo que ha venido ocurriendo desde esa etapa hacia acá, uno entiende de que lo que ha habido en República Dominicana es digamos que el Estado ha perdido parte de lo que es
la orientación económica del modelo productivo, es decir, hemos dejado que los sectores rentistas de la economía, yo le digo rentistas porque no generan ganancias partiendo de la innovación y de lo que uno espera que sea un mercado. Un mercado es competencia, un mercado es un espacio donde actores privados pues confluyen para producir a mayor nivel, a menor costo, a mayor calidad, y ese se impone y genera mayores niveles de impacto y ganancias y apropiación del mercado. Por eso no es lo que sucede en República Dominicana. Es decir, la llamada privatización que buscó sobre todo poner o colocar empresas públicas generadoras de bienes de mercado, por ejemplo, Molinos Dominicanos, la tabacalera, la Cervecería Nacional Dominicana, o sea, pasaron de propiedad pública a propiedad privada. Y yo digo que en ese aspecto, tratándose de mercancías de ese tipo, está bien, digamos que el sector privado, porque en una economía mixta, el sector privado debe jugar un rol. Ahora bien, lo que ha pasado es que esas empresas privadas que pasaron a manos de familias importantes de la República Dominicana siguen siendo empresas inviables económicamente y tienen que depender de los subsidios, de las exenciones que el Estado provee. Entonces uno se pregunta, ¿para qué pasaron a manos privadas si como quiera el Estado de manera indirecta está financiando con impuestos, es decir, no cobrando impuestos y sobre todo subsidiándolo? Y además el otro elemento también es pactando los salarios para que estos sean lo suficientemente bajos para generar la llamada competitividad de esas empresas industriales que hoy son parte del entramado o digamos de la estructura industrial dominicana privatizada. Yo digo que fue un proceso en donde la República Dominicana perdió la posibilidad de poder tener una base de desarrollo industrial y en donde pudiera, a través de la coparticipación, incluso puede ser minoritaria de la parte privada, desarrollar lo que es un proceso de transferencia tecnológica que nos permitiera al mismo tiempo generar ingresos públicos y a partir de ahí entonces relanzar una estrategia de desarrollo industrial, como ocurrió en otros países. Por ejemplo, la llamada industrialización por sustitución de importaciones que se implementó en América Latina con éxito en Brasil, con éxito en Argentina, por eso son los países que mayor desarrollo industrial tienen en América Latina. Eso no fue posible en República Dominicana porque el proceso no se llevó al pie de la letra. ¿Sí? Es decir, lo que se hizo fue esas empresas nacientes que había que proteger, que había que desarrollar con ayuda pública, pasaron a manos privadas y en esencia se convirtieron en una especie de lavado de dinero público hacia fines privados. Y yo creo que eso le acortó bastante el desarrollo a esa estrategia en República Dominicana que funcionó bajo la dictadura, pero que Trujillo de manera hábil lo que hizo fue un proceso de acumulación originaria. ¿En qué sentido? En que monopolizó la economía en los sectores estratégicos, estableció empresas monopólicas para enriquecerse él y su familia y generó un proceso de desigualdad económica y de concentración brutal de la riqueza. Y eso pasó después a mano privada. O sea, lo que Trujillo apropiaba como dictador y como gobierno donde él modeló un proceso de modernización económica, es decir, logró modernizar la economía dominicana, pero como una maquinaria de extracción de recursos y de riqueza del colectivo hacia la familia Trujillo y hacia él mismo como, digamos, figura política principal en ese momento. O sea, que parte de lo que tú planteas, Francisco, de ese modelo que muchos cuestionan, cómo Trujillo monopolizó todo el sistema económico en función de él y sus familiares, pero al final de la jornada, cuando estamos en la época de la democracia, después de la dictadura, la mayoría de las empresas, ¿cómo pasaron a seguir siendo monopolio, pero de familias de la República Dominicana, de 2 o 3 familias que son las que controlan a nivel de lo que tiene que ver con las harinas, lo que tiene que ver con las importaciones de algunos productos agrícolas, de lo que tiene que ver con las importaciones de materiales
de construcción, qué es lo que tiene que ver con aspectos vinculados incluso a las textiles. Entonces, al final de la jornada, tú dices, bueno, pasamos de un modelo unipersonal de la dictadura a un modelo entonces que sigue siendo unipersonal de 2 o 3 familias en la República Dominicana, y por eso incluso seguimos entonces repitiendo los niveles de desigualdad social, ahora de una manera más brutal, porque los programas sociales que quizás podían a veces generarse desde el Estado para tratar de inyectarle a la población, hoy en día son mucho más reducidos porque el Estado como tal no tiene recursos para inyectarlos, sino que los recursos son limitados porque, como tú dices, los subsidios se van directamente a seguir inyectándole a estas empresas que ya no son del Estado, sino son de un grupo privado, y que además los recursos incluso que el Estado busca a nivel de préstamo, se ponen también esas propias empresas como garantías, pero el Estado como garante de los recursos para inyectar a las empresas. Entonces, es un modelo totalmente deficitario porque no genera ningún nivel de beneficio para la población, sino solamente para un pequeño grupo. Y por eso es interesante, Francisco, poder ver cómo, por ejemplo, ese modelo a finales de los 90, en un momento era muy criticado por lo que tú decías, 2 elementos que siempre se ha utilizado como cliché y que todavía al día de hoy se sigue repitiendo, y es lo que utilizan la mayoría de los sectores de la derecha para justificar por qué el Estado no debe de tener el control sobre ninguna empresa que genere servicios o que desarrolle algún bien industrial. Y es el tema de la corrupción, y el otro tema es de la mala gestión. Dicen que el Estado no es buen administrador, sí el sector privado, y que además la corrupción solamente se da a nivel del sector público, como si fueran 2 factores que escapan a la realidad del sector privado. Y ahí me gustaría dejarlo para picharte esa bolita y que tú puedas ver esos 2 elementos, poder un poco desglosarlo un poco más, si realmente esos 2 aspectos solamente se ven en el sector público y no así en el sector privado. Bueno, definitivamente que es una falacia eso de que la corrupción es simplemente pública y que desde lo público es la única manera en que se puede afectar la estabilidad económica y sobre todo la buena gestión del Estado. En definitiva, cuando uno ve y desglosa y analiza los hechos de corrupción más grandes que han existido en la República Dominicana, se han dado precisamente o tenido origen en el sector privado. Por ejemplo, el caso Baninter es un caso que afectó y generó un hoyo económico del 20% del PIB de la República Dominicana y que empobreció a la República Dominicana a unos niveles que la pobreza monetaria que se registraba en el año 2002 es apenas ahora que se ha mejorado. Es decir, nos tomó casi más de 20 años poder generar los elementos concretos de mejora de las condiciones de vida de los dominicanos. Pero diría que hay un factor muy concreto, y es que en el sector privado, cuando captura el Estado, es decir, captura la capacidad de modelar la política económica, definitivamente que esa es una manera de corrupción privada, porque cuando tú tienes un consejo donde está presente el principal entramado empresarial del sector y que es ese consejo el que define las políticas, como ocurre, por ejemplo, en Zona Franca, en el turismo, entonces no hay una especie de captura, y la captura es algo que está bastante documentada en los análisis de economía política. El Estado, cuando es capturado, definitivamente pierde su capacidad y su autonomía de definir políticas. Y en la República Dominicana, el proceso de capitalización de las empresas públicas que ocurrió en los gobiernos de Leonel Fernández, definitivamente lo que hace es que vacía al Estado prácticamente de su capacidad productora. ¿En qué sentido? Bueno, se decía que estas empresas representaban una carga fiscal para el Estado. Cuando uno ve el peso de la recaudación y de los gastos del Estado en proporción al PIB, uno no ve la diferencia. Es decir, se esperaría que ese proceso de capitalización, de privatización, que hay que decirlo así directamente, iba a liberar recursos, iba a ahorrar recursos al Estado, iba a hacer que el Estado fuera menos burocrático y más eficiente.
En definitiva, si uno ve las finanzas públicas, a partir de ese momento y después de este, en realidad uno lo que ve es sencillamente que eso no se ha revertido en los elementos que ellos mencionaron como que iba a generar de avances, tanto en materia de finanzas públicas, eficiencia en la gestión pública y menos burocracia. En definitiva, yo creo que es una continuación del mismo relato neoliberal de que el Estado administra mal y que el sector privado administra bien. En definitiva, en República Dominicana esto es más que una mentira que no ha ocurrido en los hechos. Es decir, continuamos siendo un Estado que recauda poco, es un Estado que gasta poco, en consecuencia no puede invertir en gran magnitud en el desarrollo nacional, que es a través de infraestructura pública y sobre todo mejorar el capital humano que disponemos a través de educación y salud, que es los dos elementos principales para poder, digamos, relanzar la economía de un país y traducirlo en un camino seguro hacia el desarrollo. O sea que hay tres aspectos importantes, Francisco, de todo lo que tú has dicho, que es importante rescatar. El primer elemento es de la falsa, de que el Estado es mal administrador y que el sector privado es el que mejor administra, por lo que tú has señalado, la gran mayoría de los fraudes que nosotros hemos visto en la República Dominicana, que han quebrado prácticamente la economía dominicana, se han generado en el sector privado. El sector privado es el gran quebrador de bancos. Las grandes quiebras de bancos que vienen desde los años 70, con el Banco Santo Domingo, que todos recordaremos, en la parte de la historia, y cerrando con el caso de Baninter, vienen básicamente del sector privado y cómo el Estado ha tenido que ir en auxilio a rescatar estos hoyos creados por el sector privado. Pero la parte también interesante a destacar que tú señalas es cómo muchas de estas cosas que se prometieron cuando se privatizaron las empresas del Estado, y vamos a poner un solo ejemplo, que todavía hasta el día de hoy estamos los dominicanos pagando como si fuera una cruz que cargamos a nuestras cuestas, es el tema del sistema eléctrico de la República Dominicana. Se habló de que esa iba a ser la primera solución que iban a tener los dominicanos, que por primera vez íbamos a dejar de pagar un subsidio altísimo que el Estado tenía que pagar para cubrirle la luz a los pobres, porque siempre se utiliza a los pobres como un elemento para justificar todas las vagamunderías que se han hecho en este país, y que eso se iba a terminar. Íbamos a tener un sistema eléctrico eficiente, íbamos a tener la capacidad de recibir luz 24 horas, y que además de eso, todo lo contrario, el Estado iba a recibir beneficios fruto de esa privatización, de pasarle en bandeja de plata a las empresas, las generadoras, y de igual manera que también las propias distribuidoras de energía. Cosa que hasta el día de hoy no ha pasado. De hecho, las distribuidoras, tú recuerdas que a finales de los 90 se privatizaron, y cuando llegó Hipólito, por la misma deficiencia en el manejo administrativo del sector privado, tuvo Hipólito que comprarla y pasar otra vez al Estado. Y ni siquiera en los próximos gobiernos del PLD se atrevieron a volver a privatizar la distribuidora, porque se dieron cuenta que el sector privado era totalmente deficiente en la administración de la distribuidora. Pero las generadoras, que es donde está el verdadero grueso del recurso, eso sí siguió en el sector privado, pero siguió en el sector privado siendo subsidiada por el Estado como hasta el día de hoy. Es decir, el Estado no ha logrado obtener ganancias como se esperaba. El sistema eléctrico sigue siendo deficiente en la República Dominicana, y lo peor del caso, que cada año el subsidio eléctrico se incrementa de una forma abismal. Entonces, el último aspecto que me gustaría que pudiéramos profundizar un poco más sobre esto que rescato de lo que tú has señalado, es el costo social que ha tenido estas privatizaciones, que creo que no se ha hecho un estudio a profundidad. La gran mayoría de esas empresas, ¿cuántos empleos tenían? ¿Cuántas personas de una manera indirecta, pequeños productores, pequeñas empresas, vivían de una manera u otra de estas empresas que estaban en manos del Estado Dominicano? Y el otro aspecto es
cuántas de esas empresas incluso existen al día de hoy. Porque hay una cantidad importantísima de estas empresas que simplemente pasaron al sector privado y quebraron. Así es. Desde la fábrica de sal, la fábrica de zapatos, la fábrica de pintura, la fábrica de nevera, la propia fábrica de clavos. O sea, tú comienzas a mencionar la cantidad de empresas que pasaron en ese momento y que hoy no existen, Entonces, el costo social para la República Dominicana, esto no se ha cuantificado y sería interesante poder profundizar un poco más sobre eso. Sí, interesantísimo, porque a la luz del tiempo, la academia, decía, lo que deben investigar las universidades y personas que realmente se dedican a ello, no han hecho un estudio concreto del costo social y qué hubiese sido si el modelo, digamos, donde el Estado tenía presencia en la industria hubiese seguido, hubiese pervivido y el Estado lo hubiese apoyado, como ocurre en muchos países. O sea, hay países, por ejemplo, donde Huawei, por ejemplo, en China, Samsung y otras empresas importantes y emblemáticas de esos países fueron apoyadas, fueron realmente el puntal que utilizó el Estado para el Estado surcoreano, el Estado chino, el Estado donde quiera que se establecieron esas empresas, para poder poner esas empresas en los mercados internacionales y ser lo que son hoy, insignias de esos países. Yo creo que la República Dominicana, por ejemplo, tenía empresas como la tabacalera. Hoy el país es el principal exportador de tabaco en el mundo. Entonces, eso no se ha aprovechado. ¿Qué hubiese pasado si la tabacalera hubiese sido esa empresa a través de la cual el Estado pudiese comercializar esa exportación de tabaco? Donde le diera participación a lo privado, pero donde el Estado también tuviera una cuota importante de esa exportación. Para poner un sencillo ejemplo, el caso del tabaco, que es del segundo al tercer rubro de mayor exportación en la zona franca en República Dominicana. Y esa es una de las empresas que ha sido exitosa en manos de lo privado, es decir, la tabacalera. Pero también existen Molinos Dominicanos. Molinos Dominicanos es una empresa que hasta hace poco generaba importantes utilidades para el país, para sus, digamos, propietarios privados. El Estado todavía permanece con una pequeña participación y lo que produce en términos de ganancia va al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el FONPER, que percibe algunos ingresos partiendo de la participación remanente que ha quedado de la privatización de empresas públicas. Pero eso no ha sido suficiente para fortalecer la posición productiva, industrial de la República Dominicana. Yo creo que se perdió una gran oportunidad para relanzar una estrategia de industrialización importante en nuestro país, cuando el Estado tenía mucha presencia industrial. Y, por ejemplo, el caso de la Cervecería Nacional Dominicana, que se privatizó y ahora está en manos de una transnacional como lo es Ambev Dominicana. Es decir, hay muchos casos que habría que analizar, que habría que ver cómo hubiese sido, ¿verdad? La manicera también. Sí, la manicera, la cementera, no sé al final quién se quedó con la propiedad de la cementera, pero aquí en la República Dominicana tenemos grandes consorcios privados que monopolizan la producción de cemento en el país. O sea, ¿qué hubiese sido si siendo el sector construcción el principal sector en aporte de valor agregado de la economía, el Estado hubiese tenido una industria de producción de cemento, donde pudiera vender a precios módicos para, digamos, producir o construir infraestructura, vivienda, que hoy el país tiene un gran déficit de vivienda? ¿Cómo hubiese sido eso? O sea, creo que ahí está el nodo principal del análisis y de la tarea pendiente de estudiar este proceso que tiene en República Dominicana ya más de 25 años. O sea, cuando hablamos ya de inicio de los años 90 hasta este 2025, estamos hablando ya de más de 25 años. O sea, suficiente tiempo como para poder analizar qué efectos ha tenido en la economía dominicana y cuál es el costo social que eso ha tenido.
para las personas que perdieron sus empleos, es decir, toda la zona sur del país que producía azúcar. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron, si esas empresas, si esos lugares continúan produciendo azúcar? Si hay empresas privadas que son las que apropian las ganancias y generan valor en la industria azucarera. Se nos vendió de que ese modelo no era sostenible, eso se vendió a precio de vaca muerta, es decir, las empresas de propiedad pública prácticamente se cedieron, como ocurre en los países que privatizan. Eso sucedió en Rusia también, se la dieron a los oligarcas, y los oligarcas, ¿qué están haciendo? Generando ganancias, generando una sociedad cada vez más desigual, y donde el Estado prácticamente ha pactado con esos sectores, que es definitivamente lo que pasa. Cuando tú privatizas, le das un monopolio público, un monopolio natural a un sector privado, entonces, ¿qué es lo que genera? Aumento de precios, aumento de las ganancias, generación de riqueza concentrada y pobreza generalizada. Oye, mira, algo que tú explicas, Francisco, de manera muy interesante, cómo, por ejemplo, ese modelo, que supuestamente era un modelo que no generaba niveles de ganancia para el Estado, pero cómo ese modelo entonces sí genera rentabilidad para el sector privado. Y en las empresas que supuestamente no son tan rentables, entonces el Estado la está subsidiando para que el sector privado pueda tener rentabilidad. ¿Por qué entonces no haber subsidiado esas empresas que tenían cientos y algunas incluso miles de empleados a nivel nacional que realmente garantizaban por lo menos una rentabilidad mínima de un salario para esa población de muchos pueblos del país, y que alrededor de esto también había muchas pequeñas empresas que vivían de venderle comida, de vender la ropa, de vender la mercancía a muchos de esos empleados que estaban en esas fábricas, y por tanto se generaba una dinámica económica en los pueblos que mantenía en desarrollo a muchas de estas poblaciones y ayudaba a algo sumamente importante, que era a preservar el apego territorial, de que la gente no se desplazara hacia las grandes ciudades o que no decidiera emigrar fuera del país. Que eso es otro elemento que hay que analizar en este proceso. Cómo a partir de los años 90 es que se incrementa esa ola migratoria hacia las grandes ciudades, específicamente hacia Santo Domingo, y hacia ciudades fuera del país. No es casual que, como tú señalabas, tú ponías un ejemplo sumamente interesante, como el azúcar, que era el modelo, el motor económico del sur, cuando se privatizó y comenzaron todo su ingenio a reducir la cantidad de empleos que generaban, y además de eso el sector privado, como lógicamente le interesa, donde podían haber 10 personas, te ponen a producir a un solo, como la gran cantidad de la población que vive en Europa, específicamente en España, conciencialmente son sureños. La gran mayoría son sureños, sí, de esas zonas donde estaba esa gran producción azucarera. ¿Y cuándo arranca? O sea, empieza a finales de los 90. Tú puedes decir que en los 90 comenzamos a tener migración, pero la migración masiva empieza a finales de los años 90, cuando el modelo del azúcar comienza a deteriorarse y a caer. Y no solamente el tema de azúcar, sino todos los otros modelos, porque toda esa producción, que era parte de lo que yo quería ya incluso para cerrar, cómo esa gran producción agropecuaria que se generaba en la mayoría de los pueblos del sur y de otras ciudades del propio Cibao, eran garantizadas por el propio Estado a través de las empresas que tenía el Estado. El Estado producía azúcar, pero el Estado también producía leche, el Estado también producía pintura, producía zapatos, y todos estos insumos, esta materia prima, tenían un consumidor productivo, un consumidor industrial, que era el propio Estado, que garantizaba esa parte social, como hacen los grandes países, porque nosotros criticamos ese modelo, pero es el mismo modelo, por ejemplo, que desarrolla en Estados Unidos, totalmente, de garantizarle, por ejemplo, a los campesinos la producción con subsidio, de comprársela para que puedan realmente mantener la productividad y garantizar que la gente se mantenga en los pueblos. Entonces, ese era el mismo modelo que tenemos, que hoy no lo tenemos y que hoy se traduce en que nosotros tenemos zonas del sur, específicamente del sur, que están totalmente despobladas, Francisco. Totalmente. Mira, lo que ha ocurrido es trastocar lo que debería ser responsabilidad de la política económica, ahora a responsabilidad de mano privada, con
la salvedad de que ahora los incentivos los produce el Estado. Es decir, no queremos que los dominicanos dejen la frontera o que no migren desde el sur, desde la parte rural de la República Dominicana hacia los centros urbanos. Sin embargo, desmantelamos toda esa estructura productiva y todas las empresas, ¿verdad?, que eran monopolios públicos, que muy bien pudieron seguir funcionando, incluso vendiendo sus productos, su mercancía al mismo Estado, porque el Estado tiene hospitales, tiene escuelas, que tienen gente que quizás el Estado puede ser suplidor de alimentos, de leche, de una serie de cosas. Entonces, eso en definitiva lo que ha generado es una migración intensa, tanto interna como hacia afuera de la República Dominicana. Hay que recordar que la República Dominicana tiene más de 2 millones de dominicanos fuera, o sea, la diáspora, una diáspora importante. Es decir, más del 20% de la población potencial de la República Dominicana no está en la República Dominicana. Y eso se debe a que precisamente en los años 80 se profundiza, ¿verdad?, la crisis del modelo productivo, y entonces pasamos de ser una economía agroindustrial a una economía totalmente de servicio. Ahí vino el turismo, la zona franca, que muy bien, son sectores que hay que apoyar, pero definitivamente estos sectores no tienen encadenamiento productivo hacia lo interno, que sí pudieron haber propiciado esas empresas públicas. No estamos diciendo que el Estado debe ocuparse hasta de producir la mínima cosa. Sin embargo, yo creo que en los sectores estratégicos, energía, agua, comunicaciones y otros elementos que son claves para el desarrollo nacional, el Estado debió mantener ese patrimonio. Y en gran medida el colapso del sistema eléctrico nacional se debe en gran medida que el Estado ha dado, vamos a decir, ha cedido la parte de la generación al sector privado. Ahí es que hay dinero, hay utilidades. Entonces, Punta Catalina es un reflejo de que el Estado también puede participar generando utilidades. Punta Catalina genera de $200 millones a 250, y si hay muy buenas condiciones, pues puede llegar a los $300 millones generados por Punta Catalina en beneficios. Y eso es lo que le genera generalmente al Estado Dominicano en ingresos la inversión privada de Barrick Gold. O sea que estamos prácticamente viendo cómo la participación pública no es cierta, que genera deterioro de la gestión y la administración pública y afectación en las finanzas públicas, sino que se trata de una empresa que le está generando ingresos al Estado. Y eso es una empresa totalmente pública. Entonces, señores, creo que hay que reevaluar la política de privatización de los años 90 y ver si el Estado puede tener esa participación en ciertos sectores donde modere el apetito y el rentismo de ciertos sectores privados que lo tienen todo en República Dominicana. Tienen posición hegemónica en la banca, que es totalmente, en términos económicos, es el principal generador de utilidades en el país. Es decir, que donde quiera que hay participación pública, la modera. En el tema de las pensiones, también debería el Estado tener una participación. Yo creo que el modelo debe reevaluarse. En definitiva, yo no creo que hay que seguir con que el Estado es un derrochador y que diluye la riqueza nacional. De todo lo contrario, es la garantía de que los derechos se garanticen y sobre todo que la economía funcione con algunos niveles de eliminación de lo que es el parasitismo privado y del rentismo. Todo lo contrario, es la garantía de que pueda, desde lo público, modelarse el desarrollo nacional. Francisco, muchas gracias. La verdad que compartir contigo estas ideas siempre es bastante importante porque podemos profundizar, podemos analizar y, como diría por ahí un amigo, tú siempre le das en la diana a estos puntos que son tan neurálgicos y que permite que la gente tenga una mejor orientación de lo que realmente necesita el país. Y aquí, en esta ocasión, hemos estado analizando el modelo neoliberal
qué tan importante ha sido la privatización para el desarrollo de la República Dominicana, cómo sus efectos han impactado de manera directa en el desarrollo social de nuestra población. Y creo que con las ideas que has dejado me permite decir que los amigos televidentes tendrán mucho para analizar y para esclarecer sus ideas con relación a estos procesos que ha vivido la República Dominicana. Así que la invitación es, Francisco, a que podamos otra vez volver a analizar este y otros temas que sean de tu interés y sobre todo que sirvan para seguir fomentando el conocimiento de nuestros amigos televidentes. Así que, Francisco, muchas gracias. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Soy Joaquín Ricardo y cada viernes a las 10 de la noche los espero en nuestro programa Comentarios y Reflexiones, en un espacio de entrevistas. Ministerio Público con persecución a la corrupción administrativa. No hay ni habrá solución dominicana a los problemas haitianos. Tratamos los temas nacionales e internacionales para conocimiento de nuestro público. ¿Quién se beneficia de la crisis de Israel? ¿Quién se beneficia de la crisis de Ucrania? Hasta colocarnos cerca de los países de la OCDE. No son reformistas, no son del partido. Los espero por Voz Media Network en Comentarios y Reflexiones. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con Cae la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. Cae la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por Win TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Del día de hoy, como siempre, esperando que el contenido haya sido de su agrado y que además le haya permitido seguir profundizando en sus conocimientos. La invitación es a que sigan en sintonía con este canal Voz Media y que además de eso nos sigan en nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. La invitación es a que el domingo nos veamos aquí a las 12 del mediodía.